Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, un video más, una semana más. Hoy estoy súper contenta de compartir con ustedes este centro de mesa alto en herrería para que yo te pueda mandar a detalle las medidas y de qué está hecho, o sea, la descripción de este material para que tú la puedas mandar a hacer con tu herrero. Me puedes mandar un mensajito por Instagram y ahí te mando los detallitos. Quiero compartirte que este video está dedicado para Lili y Mau, que confiaron su boda conmigo. Aquí te los dejo. Ellos me pidieron en específico este centro de mesa para su boda. Así que yo quiero compartirlo contigo, el paso a paso de cómo hacerlo para que tú puedas, bueno, también realizarlo en tus eventos. Este es un centro de mesa que utiliza Pampas. Quiero compartirte que la estrella de este centro de mesa es esta belleza de Pampas. Vienen en este tamaño, vienen largas. Ahora estamos en temporada de Pampas. Quiero darte un tip, no te vayas a comprometer con ellas en meses como mayo, junio o julio, porque no hay. En el mes de agosto ya las podemos encontrar y es fácil, pero en meses antes te va a complicar mucho conseguirlas. Así que son como sugerencias, programa bien tus fechas y siempre revisa que haya disponibilidad de flores para tu poder realizar y cotizar tus centros de mesa. Y bueno, pues las demás flores que vamos a utilizar son estas bellas hortensias, rosas. La gama de color de esta boda es en blanco con un toquecito así verde menta que nos da el dólar. Vamos a utilizar el dólar normal y el dólar silver, y también como base vamos a necesitar clavo y movimiento. Se lo vamos a dar con el plumoso, tú sabes, así que me gusta mucho el plumoso. Vamos a utilizar cinta que es resistente al agua. Va a ser muy fácil. Lo que yo quiero es que te sea muy sencillo de realizarlo y bueno, posteriormente tú me puedas compartir cómo te quedó. No te despegues porque al final te voy a mostrar cómo luce este centro de mesa ya montado en el evento. Así que acompáñame en este paso a paso de este bellísimo centro de mesa, muy fácil, y vamos a empezar a realizarlo. A continuación te dejo la lista de materiales a detalle. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra cinta a prueba de agua. Esta tiene unos pequeños hilos entrelazados que permite que sea rígida. Yo te sugiero que sea transparente para el momento en que nosotros colocamos los follajes, bueno, no tengamos que andar cubriendo las cintas que en otras ocasiones, bueno, son de otros colores y es un poquito más difícil cubrir. Vamos a hacer como un tejido de 2 tiras por cada lado de la herrería, ya que esta es la base y va a ser el soporte para nuestra espuma floral. Como la vamos a colocar en la parte de arriba y abajo los follajes, bueno, te sugiero que estén así delgaditos para que nosotros tengamos espacio. Mira, te muestro cómo queda. Ahora vamos a tomar un tabique de espuma floral y lo vamos a cortar por la mitad. Tú sabes que yo utilizo de la marca Floricel y vamos a hacer los cruces con la cinta. Vamos a sujetarla de los 4 lados para que nos quede completamente firme nuestra espuma, bien sujeta a nuestra herrería. Así que si tiene movimientos o alguna cosa, nuestra base, bueno, nuestro arreglo no tenga ningún desprendimiento. Es súper importante que te asegures que quede de esta manera tu base. Y vamos a empezar con el clavo. Yo en esta ocasión tengo clavo oriental, pero tú puedes utilizar el clavo o follaje verde que tú, bueno, encuentres en
en tu país o en tu estado, y es aquí donde ya sabes cómo empezamos. Aquí vamos a marcar el alto, la parte trasera, la parte de abajo, y aquí vamos a marcar la circunferencia de nuestro arreglo. Así que vamos a colocarlo como primer follaje y a continuación vamos a tomar el dólar. Este es el dólar normal y vamos a empezar a darle movimiento y esta forma circular, esta forma redonda a nuestro arreglo. Yo te muestro aquí cómo lo vamos colocando. Recuerda que vamos a hacer como pequeñas tachuelitas, vamos a quitar como las dos hojitas de la parte de abajo y dejamos como una punta en el dólar para insertar y quede completamente firme al momento de nosotros colocar el dólar. Esta es la base verde que vamos a tener en nuestro arreglo. Y a continuación vamos a empezar con estas flores hermosas, estas rosas bellísimas, bueno, que están así de ensueño. Yo estoy utilizando una docena de rosas. Voy a colocar 6 en la parte del frente, como te estoy mostrando. Voy a ir insertando cada una y voy a hacer exactamente lo mismo en la parte de atrás. Una vez que ya tenemos colocadas nuestras rosas, vamos a tomar las hortensias y vamos a colocar una al frente y la otra la vamos a tomar y la vamos a colocar exactamente en la parte de atrás de nuestro arreglo al lado contrario. Así que vamos a tener 6 rosas de un lado y junto nuestra hortensia. Ya que nosotros colocamos nuestras flores, vamos a iniciar con 3 de nuestros follajes. Primero colocaremos el plumoso. Este da ese pequeño movimiento que se siente como que si el viento lo moviera y también nos va a permitir darle como esa caída en la parte de abajo y el movimiento siempre siguiendo esta forma circular en nuestro arreglo. Vamos a colocarlo alrededor de nuestro arreglo y del mismo modo vamos a tomar nuestra gipsofilia, que es esta blanquita, y vamos a darle toquecitos a nuestro arreglo también con la gipsofilia. Esto van a ser como unos pequeños toquecitos, unos así como brinquitos muy sutiles de color blanco. Así que lo vamos a esparcir alrededor de nuestro arreglo para darle ese detallito en color blanco. Y finalmente vamos a utilizar el dólar silver, este que ya sabes que me encanta, así que parece como si fuera unas moneditas sueltas. Vamos a utilizar las puntas del dólar silver y vamos a darle caída laterales y al centro abajo a nuestro arreglo. Ahora sí, vamos a tomar las protagonistas de nuestro arreglo, que son estas pampas, estas bellísimas pampas. Vamos a tomar alrededor de 5 piezas y vamos a colocar la principal al centro. Vas a elegir una que sea alta y las otras 2 las vamos a poner en laterales y distribuir unas más al centro para que se vea proporcionado nuestro arreglo de esta manera. Y así es como nos quedó este bellísimo centro de mesa alto en herrería, ideal para cualquier ocasión, para unos 15 años, para una boda. Estas pampas le dan así un toque súper especial, cálido y perfecto
para una boda, en un jardín, en una hacienda, en un salón alto. Así que antes de seguir, quiero que me acompañes a ver cómo se ve este bellísimo centro ya instalado en el evento. Acompáñame. Y bueno, muchísimas gracias por haber pasado estos minutos conmigo. Regálame tu like si te gustó este video, este centro de mesa. Cuéntame para qué evento lo usarías en tu país, cómo se llaman estos follajes. Platícame qué te gustaría ver en los próximos. Recuerda que aquí hay un botoncito que dice suscríbete, presiónalo y activa la campanita porque ella es la que te avisa cada vez que hay estreno de video nuevo. Muchísimas gracias a todos esos suscriptores bellos que son fieles video tras video, que me acompañan. Gracias, saben que los quiero muchísimo. Cada semana hay un video nuevo. Aquí arriba te dejo una pestañita con más videos tutoriales de arreglos florales que te pueden servir perfecto para cualquier ocasión. Así que gracias, les mando un abrazote enorme y recuerden que nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Hey! Todavía no te vayas, aquí te dejo mi recomendación y de este lado hay una lista de reproducción con más videos tutoriales y aquí te puedes suscribir.